Bueno, listo, entonces vamos acá pues a comenzar con el primer ejercicio, que es el cálculo del flujo magnético a través de un motor de tantas espiras. Primero realizamos estos cálculos. El radio de la espira nos dio de 7.07. El área de la espira nos dio de 157.03 metros cuadrados. El campo magnético lo tenemos acá en coordenadas del espacio. El ángulo nos dio de 145, la frecuencia de 19.500 Hz y el número de espiras es de 31. De acá el primer inciso ahí se calcula el flujo magnético, entonces toca determinar el flujo total para las 31 espiras. Entonces el flujo se calcula mediante la expresión de la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno del ángulo. Listo. Entonces vamos a hallar pues la magnitud tanto para B como para A. Entonces tenemos acá pues los datos de B y los datos de A. Entonces pues vamos a hallar la magnitud para B. Entonces pues reemplazamos los datos del espacio. Y nos da que la magnitud de B es de 18.84 T y la magnitud de A nos dio de 157.03 metros cuadrados. Listo. Ahora pues realizamos pues el cálculo y nos da un flujo de menos 2423.42. Ahora determinar el flujo total para las 31 espiras. Entonces realizamos ese cálculo y nos da un flujo de menos 7.51 por 10 a la 4. Ahora vamos a calcular el terminal del flujo para cuando el tiempo es de 0 segundos, de 10 segundos y de 60 segundos. Y también para que el tiempo de flujo magnético es el mismo calculado para cuando el ángulo es de esta formulita que está acá. Entonces pues comenzamos a realizarlo. Tenemos acá pues los siguientes datos. Tenemos la magnitud de B, la magnitud de A, el número de espiras, la frecuencia. Acá tenemos W, que es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces 2pi por la frecuencia y pasamos de a radianes por segundo. Entonces nos queda que W es igual a 122.522,11 radianes por segundo. Entonces pues calculamos. Entonces acá reemplazamos tanto el número de espiras. Vamos a calcular cuando el tiempo es igual a 0. Tenemos el número de espiras por la magnitud de B, por la magnitud de A, por el coseno del ángulo, por por W por T. Listo. Bueno, entonces vamos a calcular acá el flujo para cuando el tiempo es de 0 segundos. Entonces tenemos pues el número de espiras por la magnitud de B, por la magnitud de A, por el coseno de W por 0. Listo. Entonces realizamos el cálculo y nos da un flujo de 91.711.8 y calculamos uno para el tiempo cuando es 10 segundos y nos da un flujo de 9.16 por 10 a la 4 y por último cuando es de 60 segundos nos da un flujo de 89.87 por 10 a la 3. Por último tenemos para que el tiempo del flujo magnético es el mismo al calcular para un ángulo de 145. Entonces para que el flujo sea igual tenemos que coseno de W por T es igual a coseno del ángulo. Listo. El ángulo entonces toca pasarlo a radianes. Entonces tenemos 145 y lo pasamos a radianes, nos da 2.53. Entonces ya teniendo todo eso pues realizamos el despeje y nos queda que T es igual a 200.53 sobre
W, que W sería 122.522,11, y eso nos daría un tiempo de 2.06 por 10 a la menos 5. El punto 6 es determinar la FM inducida a través de la ley de Faraday. Listo. Entonces tenemos el siguiente cálculo. Entonces se utiliza la ecuación de Faraday. Primero pues utilizamos esta fórmula. Tenemos el número de espiras, la magnitud de B por la magnitud de A por menos el W por el seno de W por T, y pues nos da 1.12 por 10 a la 10. Por último tenemos calcular la corriente de equilibrio inducida. Entonces tenemos acá lo siguiente. Entonces calculamos la corriente. Entonces tenemos que W lo vamos a multiplicar por el tiempo, que ese tiempo va a ser de 13 segundos. Listo. Entonces nos da 1.597.787.400,43 radianes. A eso le sacamos el seno y nos da un valor de menos 0.0453. Después eso pues lo multiplicamos por el valor de E y nos da un valor de menos 5,07 por 10 a la 8 voltios. Y ahora pues aplicamos pues la ley de Ohm. Entonces vamos a hallar ahorita pues lo que es I, que es la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Entonces me dicen que la corriente es de I por una resistencia de 100 ohmios es igual a 9 voltios menos 5.07 por 10 a la 8 voltios. Entonces pues despejamos I. Entonces pues tenemos estos voltios acá. Entonces los sumamos y los vamos a dividir por la resistencia. Y eso nos da una corriente de 5,07 por 10 a la 5 amperios.